Muy bien, bienvenidos a esta guía de N8N con Google Excel, ¿vale? Y hoy vamos a estar comentando pues todos los nodos que hacen referencia a Google Excel, qué hacen, para qué funcionan, cómo se usan y demás. Y vamos a empezar hablando pues de este trigger, el row added, que básicamente nos permite automatizar pues cuando se agrega una fila en N8N, ¿de acuerdo? Básicamente este trigger se acciona cuando sucede un evento específico y en este caso pues el hecho de que se cree una nueva fila. ¿Vale? Básicamente si pulsamos Tab, nos vamos a Feed y lo seleccionamos y nos vamos a Triggers, pues aquí lo tenemos en el tipo de triggers que es on Row Added, ¿vale? Entonces básicamente cuando este trigger se accione, nuestro espacio de trabajo, nuestro workflow se va a iniciar, ¿vale? Aquí tenemos las credenciales, aquí tenemos cada cuánto queremos que se revise, es importante porque si luego nos vamos aquí a nuestro espacio personal o aquí lo seleccionamos como activo, mejor dicho, mientras el servidor está abierto o mientras tengamos el proyecto en la nube, se va a ir revisando cada minuto, cada hora, referente a si se ha actualizado la lista, ¿vale? O la fila de documentos, ¿vale? Luego aquí seleccionaríamos qué documento queremos estar mirando, ¿vale? Y qué lista o qué página dentro del documento. Y básicamente aquí tenemos las configuraciones, ¿no? Abrir el trigger pues cuando se añade una fila, cuando se actualiza o cuando se añade o se actualiza. Podemos añadir distintas opciones, ¿vale? Como poner un value render, que básicamente determina cómo el valor va a estar renderizado en el output, ¿vale? Sin formateado o a través de fórmulas. Bueno, eso ya depende del tipo de información que nosotros estemos intentando exportar. Por ejemplo, si seleccionamos fórmula, ya sabéis que en Google Sheets hay fórmulas, ¿no? Pues aquí lo que pone es que el valor no se va a calcular, sino que el resultado va a ser directamente la fórmula. O si se pone formateado, dice los valores van a estar formateados y calculados de acuerdo a la celda y formateando, ¿vale? Basado bueno, en la celda como tal. Luego también tenemos la opción de Data Location on Sheet, ¿vale? Esto es básicamente para definir en qué rango vamos a estar nosotros comprobando que se actualiza una fila, ¿vale? O que se añade a una fila. Entonces aquí pondríamos el rango, en caso de que queríamos limitarlo. Y finalmente el Date Time Render, ¿vale? En donde básicamente lo que vamos a estar haciendo es determinar cómo fechas deberían ser renderizadas, ¿vale? Si pues queremos directamente un número serial o si queremos pues el formato del número en sí, ¿vale? Y nada, con esto ya tendríamos el Google Sheets Trigger completamente visto. ¿Cómo podemos actualizar procesos dentro de N8N cuando una tabla de Google Sheets es actualizada? Esto básicamente está en formato de trigger y en formato normal. Bueno, sobre todo en formato de trigger porque al final lo que hace es ejecutar un espacio de trabajo. Luego tenemos la opción de actualizar la tabla, pero no es lo mismo que estar constantemente revisando si se actualiza. Aquí tenemos nuestro trigger, ¿vale? Donde seleccionamos pues nuestras credenciales y vamos a estar colocando cada cuándo queremos que se revise. Por ejemplo, cada hora, ¿vale? Si queremos poner los minutos, los podemos poner también. Podemos añadir incluso un poll time, ¿vale? Para que se actualice justo en una hora específica, se revise, perdón, en una hora específica, ¿vale? Entonces, documentos. Seleccionaríamos el que nosotros considerásemos de la lista. Pues seleccionaríamos la página del documento y aquí pone el trigger se ejecuta cuando una fila se actualiza, ¿vale? Incluir en el output pues la nueva versión, la old version o both versions. ¿A esto qué se refiere? Pues básicamente dice esta opción solo va a ser efectiva cuando automáticamente se ejecute el workflow, ¿vale? Esto nos sirve porque si en el output queremos tener distintos tipos de informaciones, por ejemplo queremos tener la versión antigua y la nueva, pues pondríamos both versions. Si solo queremos tener la nueva versión con la tabla actualizada, pondríamos nueva versión, ¿no? Y etcétera. Esto ya depende de cómo queramos extraer las variables de Google Sheet. Y luego ya tenemos dos opciones, que serían las columns to watch, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite es escoger de la lista o especificar IDs utilizando una expresión. Aquí si abrimos el apartado de expresiones ya nos cuentan un poquito más acerca de estos parámetros y de cómo escribir las expresiones y cómo hacer los webhooks y demás, ¿vale? Esto ya incluiría un poquito más de programación. Y dice columnas a mirar, ¿vale? Si nosotros queremos solo mirar una columna, pues miraríamos la columna de email, ¿vale? O link, o solo la de mensaje, ¿vale? Entonces de esta forma limitaríamos el número de columnas que miramos. Y luego tenemos el Data Location on Sheet, que básicamente es definir un rango, ¿vale? De qué fila a qué fila queremos estar viendo la información, ¿vale? Y dentro de ese rango es donde nosotros vamos a estar revisando, en vez de estar revisando en toda la página, que a lo mejor no nos interesa, ¿vale? Así que nada, con esto nosotros ya habríamos configurado correctamente este trigger.
Muy bien, ¿cómo podemos estar automatizando cualquier cambio dentro de nuestras hojas de Google Sheets? Pues para eso tenemos el trigger de Google Sheets Any Update, ¿vale? Que básicamente se va a activar cuando cualquier tipo de cambio suceda dentro de nuestra tabla de Google Sheets, añadiendo, actualizando o eliminando filas o columnas, ¿vale? Entonces, básicamente cubre todo tipo de eventos y, bueno, esta es la configuración que nosotros tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a los parámetros, pues podemos ver que tenemos un modo en donde podemos añadir un poll time, que básicamente lo que haga es que revise cada un minuto o de forma customizada, ¿vale? Es decir, un cronómetro específico, ¿vale? Luego, por otra parte, podemos seleccionar por aquí, evidentemente, como en todos los triggers y todas las herramientas o nodos de Google Sheets, podemos seleccionar una página. En este caso, pues un documento y una página. Y básicamente dice el trigger es cuando una fila se añade o se actualiza, ¿vale? En el output, aquí podemos escoger si nos da como output, es decir, nuestro extractor de variables, si nosotros queremos extraer la variable de la nueva versión o de la vieja. Al final, si estamos actualizando o obteniendo nueva información, lo normal es obtener de la nueva versión o incluso de las dos, ¿vale? Luego tenemos las opciones que podemos configurar qué columnas nosotros queremos estar viendo. Pues en caso a lo mejor solo queremos ver la columna A, B y C. Pues en este caso Gmail, Link y Subject, ¿no? Por ejemplo. Y nada, finalmente tenemos esta última configuración de Data Location on Sheet, en donde nosotros limitamos dónde nosotros queremos estar constantemente revisando la información que nos da Google Sheets, ¿vale? Así que nada, con esto ya tendríamos explicado todos los triggers. Muy bien, ¿cómo podemos estar creando hojas de cálculo automáticamente con N8N? ¿Vale? ¿Esto para qué nos sirve? Pues por ejemplo, si queremos almacenar información en una nueva hoja de cálculo que vamos a crear dentro del propio workflow, cada vez que lo ejecutemos, ¿vale? Le ponemos el nombre de la variable o el nombre de la página en base a una variable y vamos creando nuevas páginas en base a la hora también, etcétera. Entonces, bueno, tenemos este apartado de actions que dice estos nodos performan acciones en un spreadsheet, ¿vale? En una tabla de hoja de cálculo, una vez el espacio de trabajo se ha iniciado. ¿Vale? Se crea una hoja de trabajo en nuestro Google Drive, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente conectaríamos las credenciales, estableceríamos el tipo de documento, si queremos un documento o una tabla sin documento, o mejor dicho, una página, perdón, a partir de un documento. Entonces seleccionaríamos nosotros el documento, seleccionaríamos la tabla y a partir de ahí se estaría creando una nueva página, ¿vale? Normalmente lo normal es escoger un documento, aunque bueno, escoger una tabla y a partir de esa tabla crear un documento tampoco es una mala idea porque así lo tienes como centralizado, pero es cierto que si creas muchos pues se te puede liar un poco al abrir el archivo. Entonces tenemos la operación de crear o de eliminar, ¿vale? Y aquí, como veis, lo que os he dicho, configuras el título. Lo suyo es que el título lo pongas en base a una variable, ¿vale? Ya sea una variable, pues si tú vas a crear una tabla y ya está, ¿vale? Pues lo puedes ir cambiando manualmente cada vez que lo vayas a crear, pero es que si no vas a estar teniendo 40 páginas con el mismo nombre, ¿vale? Ahí a cada uno lo que quiera. También podemos poner una expresión si lo queremos, ¿vale? Y nada, sheets, ¿vale? Como veis podemos añadir también las sheets, que serían las páginas dentro de del propio documento. Ya sabéis que una hoja de Excel, una hoja de cálculo puede tener distintas páginas dentro de su propio documento. Pues esto sería una forma de ir añadiendo páginas y páginas, ¿vale? Con distintos títulos, pues para poder añadir distintas informaciones. Y luego tendríamos las opciones, que sería el local, que básicamente dice, pues en qué formato lo queremos. Pues si lo queremos en EN, que básicamente pone el 639 al 1, ENUS, que es una combinación de ISO, o sea, de lenguaje, y de país, ¿vale? Bueno, esto ya cada uno es en base al país, pero bueno, tampoco veo que haya aquí una gran diferencia entre una cosa y otra. No creo que sea una configuración muy importante. Y luego tenemos la recalculation interval, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite hacer esta variable es recalcular las opciones interválicas de cada casilla, ¿vale? Si lo ponemos por predeterminado, vamos a estar poniendo un valor predeterminado. Si lo ponemos en el cambio, dice las funciones volátiles van a estar actualizadas en cada cambio. Si ponemos minuto, dice las opciones volátiles van a estar actualizadas en cada cambio y cada minuto. Y si ponemos hora, pues bueno. Es una forma de que en caso que existan intervalos dentro de nuestra spreadsheet que se tengan que calcular, como pueden ser fórmulas, pues que se recalculen otra vez, ¿vale? En caso de que sea, pues yo que sé, una tabla de cálculos o de taxes, por ejemplo, ¿no? Pues
pues por ejemplo que se calcule, ¿vale? Sin más, porque si no, no se va a actualizar y lo vamos a tener que actualizar nosotros de forma manual. Así que nada, esto es lo que hace este spreadsheet. Muy bien, ¿cómo agregar o actualizar filas dentro de Google Sheets? Pues básicamente tenemos por aquí este nodo de N8N, que básicamente dice añade una nueva fila si no existe o actualiza una fila existente si se encuentra una similar. ¿Vale? Pues por ejemplo basado en el ID, pone. ¿Vale? Si lo seleccionamos podemos ver las credenciales con las que podemos conectar, los recursos, las operaciones. Aquí básicamente seleccionamos el documento, ¿vale? Y nada, aquí ya tenemos un poquito los valores. Aquí tendríamos distintos valores que nosotros querríamos enviar. Por ejemplo, en la columna de email queríamos enviar X valor, ¿vale? Iríamos enviando o actualizando estos valores dentro de la columna. Que pasa que ahora mismo, como veis, no tengo ningún tipo de variable anterior, pero básicamente lo suyo sería arrastrar una variable, no poner una variable fija, ¿vale? Y luego en contraopciones, pues tenemos el cell format, ¿vale? Que básicamente podemos dejar el N8N format o el Google Sheets format. Lo normal sería dejar el Google Sheets, donde se almacena la información dentro de la tabla. ¿Vale? Ahí pondríamos un poquito dónde empieza la información. Por ejemplo, si tenemos un header existente, que sería un header sería esa primera fila que nosotros dedicamos a nombrar las variables, ¿no? Por ejemplo, A, B y C, ¿vale? O si quisiéramos poner mensaje, link, etcétera, pues todo eso sería un header, ¿no? Para nombrar básicamente y poder saber qué es cada cosa. Y luego tenemos el first data row, que sería básicamente la primera fila en la que empieza a haber información. Pues de esta forma lo podríamos configurar. Y luego tenemos el Minimize API Calls, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite, dice, es el format, dice, determina cómo la data debería ser interpretada y nos dice Minimize API Calls. Cuando se use el append, en vez de actualizar, que es por predeterminado, y es más eficiente, pero en algunos casos la información se puede desalinear, ¿vale? Entonces, pues le activas esto y de esta forma minimizas el uso de recursos. Dice, utiliza si tu tabla no tiene espacios entre columnas o filas, ¿vale? Así que nada, así es como funciona. Muy bien, ¿cómo podemos estar borrando todo el contenido dentro de nuestra hoja de Google Sheet o de Google Drive con solo un botón? Pues para eso tenemos el Clear Sheet, ¿vale? Este nodo que básicamente nos permite seleccionar, en este caso voy a seleccionar otro, no sé que me lo borro y vamos a flipar. Seleccionamos aquí una tabla, ¿vale? Seleccionamos por aquí una lista, una página y pues nos dice limpiar rondas específicas, ¿vale? Columnas específicas o un rango específico o toda la página, ¿vale? Podemos activar la opción de dejar la primera fila, porque normalmente la primera fila se utiliza como header, es decir, para nombrar un poquito los datos y demás. Nada, ¿para qué querríamos nosotros eliminar todo en Google Sheets? Pues a lo mejor sí que es cierto que limpiar el documento como tal no mola tanto, molaría más eliminarlo, ¿vale? Entonces seleccionaríamos documento, delete, y ahí sí que seleccionaríamos el documento, que por cierto el documento lo vamos a tener que seleccionar a través de variables, porque si lo seleccionamos a través de aquí no tiene mucho sentido. Para eso ya lo borramos directamente o por ID o por como nosotros queramos, ¿vale? Entonces nada, esto lo que haría sería básicamente eliminar nuestro documento, ¿vale? Y de esta forma pues por ejemplo nos evitaría tener archivos sobrantes dentro del Drive, que se sature, ¿vale? No es algo muy recomendado ir borrando tablas porque al final nos quedamos un poquito también sin la información que nos podría hacer mejorar para la siguiente vez, ¿vale? O sin un informe pasado de lo que se ha realizado, de que la inteligencia artificial al menos ha realizado dentro del documento, pero se puede usar, ¿vale? O sea, está esta opción. Muy bien, ¿cómo podemos eliminar hojas de cálculo directamente? Y es que os he enseñado a eliminar Google Sheets, ¿vale? Es decir, páginas de Google Sheets, pues ahora os voy a enseñar a eliminar una hoja de cálculo que se llama Delete Sheet, ¿vale? Básicamente es lo mismo, pero en vez del recurso eliminar el documento, que sería eliminar pues toda la página, podemos eliminar pues la sheet con el documento, ¿vale? Por ejemplo, con el get rows, o en este caso, perdón, lo he cambiado sin querer, no, delete sheet, ¿vale? Como veis, operación eliminar y nada, seleccionas el documento, seleccionas el... Cuidado con lo que seleccionáis porque a lo mejor lo elimináis sin querer, ¿eh? Seleccionáis la página del documento y esto es lo que va a estar eliminando, la página en sí, en vez de todo el documento entero. Y nada, así es como funciona, así de simple. Muy bien, hoy os voy a estar enseñando a extraer información de tu tabla de Google Sheets para luego poder utilizarla. Y esto se hace a través del Get Rows in Sheets, ¿vale? Nosotros entramos, bueno, aquí ya tenemos un poquito de cosas seleccionadas. Tenemos el recurso que nosotros queramos seleccionar, por ejemplo, una página de dentro del documento, o si queremos obtener todo el documento lo podemos hacer también, ¿vale? Documento y... Ah, no, todo el documento no, pues nada, Sheet y básicamente Get Rows, ¿vale? Seleccionamos el documento que nosotros queremos y la tabla.
¿vale? Entonces, nada, si ahora le damos a ejecutar y extraemos, ya vamos a estar teniendo estos datos, ¿vale? Que estos datos ya se pueden utilizar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como veis, tenemos aquí títulos, tenemos aquí un prompt, sin más. Y luego tenemos, pues, la posibilidad de combinar filtros, ¿vale? Y demás. ¿Qué tipo de filtros podemos poner? Ahora lo vamos a ver. Pues, por ejemplo, queremos seleccionar solo una columna, ¿vale? Queremos un valor dentro de la columna que se tenga que ajustar para que nosotros extraigamos la información dentro de esa fila, ¿vale? Esto en caso de que trabajemos con números, por ejemplo, ¿vale? Podemos combinar los filtros o en caso de que o sea, esto de que pone combine filters. Si ponemos and, significa que se deben cumplir todos los filtros. Y si ponemos OR, significa que con que se cumpla un filtro ya está, ¿vale? Y luego tenemos las opciones, que es Data Location on Sheet, que es básicamente el rango, que lo podemos detectar automáticamente o especificarlo nosotros, ¿vale? Para así limitar un poquito la lectura de cuántas casillas podemos estar leyendo. El formato, el output de formato, que dice formato general, pues qué tipo de formato queremos, ¿vale? Si queremos que los números se queden como números, y aquí informa de que cualquier señal o cualquier signo de moneda se va a perder, ¿vale? O si queremos el valor formateado. Es decir, los números se vuelven texto y pues si aparecen como dólar, pues va a aparecer dólar, ¿vale? Y aquí nos dice el formato de las fechas. Nos dice si queremos que las fechas sean puestas como 1 del 1 del 2022 o si lo queremos como número serial, ¿vale? 30 de diciembre de 1899. Y finalmente tenemos el Return Only First Matching Row. ¿Vale? ¿Esto para qué nos sirve? Pues básicamente, si queremos seleccionar la primera fila dentro del sheet, si es que hay un filtro configurado, ¿vale? Bueno, esto es porque normalmente la primera fila, pues como veis aquí se dedica a poner el título, descripción, etcétera. Y esto nos permitiría seleccionar o deseleccionar esta columna. Así que nada, así de simple. Muy bien, ¿cómo podemos estar creando nuevas pestañas dentro de una hoja de cálculo en N8N? Pues tenemos la opción de Create Sheet. Si lo seleccionamos, podemos estar viendo que la operación es Create, ¿vale? Crear una nueva página y seleccionaríamos el documento, ¿vale? Y a este documento pues le pondríamos un título, ya sea a través de una variable o simplemente un título fijo. Y aquí tenemos opciones, como por ejemplo, si queremos poner un color a la tabla, ¿vale? De esta forma pues también va a estar de una forma colorida. Si queremos poner un ID específico, si queremos poner un índice, ¿vale? Si queremos de la derecha a la izquierda, que esto nos serviría básicamente, pues si es un documento de right to left o si es un documento de left to right, ¿vale? En cuanto a orden de información, ¿no? En cuanto a orden alfabético o lo que sea. Y luego tenemos la opción de Hidden, que básicamente lo que nos permitiría es que esta página esté oculta en la UI, que es básicamente la interfaz. Y bueno, si está en falso, pues es visible. La verdad, normalmente interesa que sea visible, a no ser que sea una página o un documento de Google Sheets que vayamos a estar utilizando de forma constante y no queremos que esté constantemente moviéndose las cosas y tal. Que en ese caso es mejor que os creéis un nuevo documento a que estéis escondiendo la información, pero bueno, eso ya depende de cada caso. Muy bien, ¿cómo podemos estar eliminando filas o columnas dentro de Google Sheets? Pues básicamente tenemos esta opción, que es Delete Rows or Columns, que bueno, básicamente credenciales, bla, 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 recursos, Sheet within Document, y dice operación de eliminar filas o columnas, documento, seleccionaríamos el documento, ¿vale? Seleccionaríamos la página, porque evidentemente vamos a eliminar columnas y filas, y nos dice number of rows to delete o número de, bueno, por qué filas empieza a eliminar, en este caso la 2, porque normalmente la primera se utiliza para poner qué es cada cosa, y luego el número de filas que queremos eliminar, ¿vale? En este caso ponemos una, ¿vale? Pero también podemos eliminar columnas, empezar por la columna A y empezar a eliminar, venga. Así que nada, así de simple. Y muy bien, ¿cómo actualizar filas existentes dentro de N8N sin tocar otros tipos de datos? Con este vídeo ya doy por finalizado la guía. Bueno, me faltaría una pequeña explicación, pero vamos a explicarlo. Básicamente aquí tenemos para poner la operación, update row y demás, y dice documento, sheets, yo qué sé, este mismo documento y esta misma página, ¿vale? Y aquí nos dice mapeando la columna, ¿vale? ¿Cómo vamos a estar mapeando las columnas? Pues básicamente configurando un valor para cada columna o mapeando automáticamente y buscando información que se sincronice con las columnas de Google Sheets, ¿vale? Eso ya cada uno que lo escoja. Dice la columna para configurar. Dice la columna para comparar con qué información de las columnas se debe actualizar. Ahí seleccionaríamos nosotros la columna en la que nosotros queremos extraer los datos y demás. Y aquí pondríamos los valores que nosotros queremos actualizar. Si el título, si la descripción. Y aquí iríamos configurando distintas variables para actualizar esas columnas o demás. Podemos añadir columnas también, si lo veis. Y podemos poner distintas opciones, como por ejemplo qué tipo de formato queremos.
¿vale? Para la información que se coloca y dice información localizada dentro de la tabla, pues básicamente donde poder estar localizando esta información, ¿vale? Como el header row, tener en cuenta la primera fila y demás. Y nada, con esto ya tenemos todos los nodos un poquito explicados de N8N dentro de Sheets. Muy bien. Por otra parte, me gustaría explicar cómo poder estar haciendo que si tenemos, por ejemplo, una hoja de cálculo con un montón de líneas de información, se vayan enviando estas líneas una por una, ¿vale? Como está sucediendo aquí. Entonces, básicamente, el proceso que nosotros realizaríamos es obtendríamos la información de todas las casillas y lo que haríamos es aplicar un loop, ¿vale? El loop tiene que aplicarse después del get data, ¿vale? De la lectura de la información, porque si se aplica antes, lo que va a pasar es que primero, cada vez que vayamos a hacer el loop se va a leer toda la información. Y segundo, cuando vayamos a utilizar ChatGPT, aquí como veis se utiliza una vez y pasa al siguiente, se envía el mensaje y vuelve a repetir. Pues lo que pasaría es que primero procesaría todas las líneas, ¿vale? Y luego enviaría todos los mensajes todo de una, lo cual no es lo más óptimo, ¿vale? Entonces nada, con esto ya doy por finalizado ya sí que sí la guía de Google Sheets y espero que os haya gustado.